Este manejo farmacológico dependerá de varios factores. Eh, por principio de cuentas se empleará siempre que sea necesario, pero sin dejar el no farmacológico. Es decir, ese tratamiento no farmacológico que mencionamos previamente deberá seguirse. ¿Sí? Es decir, no va a ser reemplazado, va a ser complementado con el tratamiento farmacológico. Esto no se debe de abandonar por el hecho de que empiecen a tomarse medicamentos para la hipertensión arterial. Número 2. La decisión del inicio del manejo farmacológico requiere pues el criterio médico correspondiente basado en algunos factores. Número 1. ¿Qué tan elevada tiene la presión arterial? De acuerdo a la clasificación que conocemos, ¿es un hipertenso en estado 1 o en estado 2 o una elevación crítica? Número 2. ¿Hay manifestaciones de presencia de daño a órgano blanco como las que ya vimos en los videos anteriores? Número 3. ¿Existen, aparte de la hipertensión arterial, otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular? Y número 4, las características personales del paciente, su edad, su sexo, su constitución física, como lo mencioné previamente. Esto se toma en cuenta tanto para el tratamiento no farmacológico como para el farmacológico. En la terapia inicial para la hipertensión arterial no complicada, usualmente se inicia con diuréticos, tiazídicos o también con beta bloqueadores. Sin embargo, insisto, no les voy a poner una lista aquí de cuáles son los medicamentos que se utilizan y cuál debe ser el orden en que se utilizan, porque si bien la lista puede existir, es enorme y además el orden o la secuencia en que se deben utilizar ya depende, lo digo una vez más, del criterio médico y las características del paciente. Solamente mencionaré cuáles son los efectos. Los diuréticos tiazídicos. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de la clortalidona, o de la clorotiazida y algunos derivados de ellas. Estos diuréticos pues lo que hacen es hacer que el paciente pierda volumen, estimulan la diuresis, generan que pierda volumen, es decir, aumentan el filtrado glomerular o disminuyen la reabsorción. El paciente orina más, al orinar más pierde volumen sanguíneo y al perder volumen sanguíneo las resistencias periféricas deben tender, ¿sí? Deben tender a bajar. Sin embargo, tiene sus inconvenientes, como les decía, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y el uso de diuréticos tiazídicos es frecuente que nos genere que el paciente se queje principalmente de calambres, ¿okay? Que se queje principalmente de la sensación de calambres en miembros inferiores, además que pues no es muy agradable el estar orinando con mucha frecuencia. Pero bueno, los diuréticos tiazídicos son, como la clortalidona o la clorotiazida, son medicamentos muy útiles. Por otro lado tenemos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, en consecuencia disminuyen el gasto cardíaco y también disminuyen la vasoconstricción o producen vasodilatación. Estos beta bloqueadores, a través de estos mecanismos de disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la vasoconstricción, pues regulan, ¿sí? Regulan las cifras tensionales y son muy útiles también. Sin embargo, hay ocasiones en que los pacientes que toman los beta bloqueadores pues tienen ciertos efectos secundarios indeseables. Uno de ellos es la fatiga.
Si le damos a un paciente un beta bloqueador, se va a bradicardizar, su frecuencia cardíaca va a ser menor, obviamente, y si ese paciente está acostumbrado a hacer ejercicio, o si tiene una actividad pesada, o si tiene que subir lomas para llegar a su casa, se va a fatigar con mayor facilidad. Y el paciente nos lo va a mencionar. Nos lo va a mencionar, pero pues estaremos conscientes de que puede ser un efecto secundario del beta bloqueador. Dentro de los beta bloqueadores está más utilizados, pues voy a mencionar básicamente dos: el propanolol y el metoprolol. Hay otros de generaciones más nuevas, pero en términos generales estos son de los más utilizados a dosis bajas combinados con otros medicamentos. Tienen muy buen efecto, aunque insisto, pueden tener efectos secundarios como es la fatiga, e incluso en algunos pacientes pues por arriba de los 60 años pueden producir problemas de disfunción eréctil. ¿Okay? Bien, los diuréticos son especialmente útiles en ancianos, hay que tomar en cuenta esto, particularmente en aquellos que tienen hipertensión sistólica aislada, es decir, en aquellos ancianos que tienen las resistencias periféricas normales, pero tienen un gasto cardíaco elevado. Vaya, por decirlo así, un paciente que tenga una presión arterial de 140, un adulto mayor que tenga una presión arterial de 140 sobre 70, esta sería una hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Es decir, la presión arterial sistólica está elevada, pero la diastólica está normal. Esto es frecuente que se presente en las personas mayores de 60 años. Bien, tenemos otro tipo de medicamentos que son los bloqueadores de los canales de calcio. Estos medicamentos son básicamente vasodilatadores. Su acción es vasodilatadora. Bloquea los canales de calcio a nivel vascular, y al bloquear los canales de calcio antagoniza la vasoconstricción y genera vasodilatación. Tienen también bastante eficacia, pero tienen algunos inconvenientes, ¿no? Dentro de los inconvenientes que tienen, pues, que pueden presentar cefalea principalmente. Y deben de manejarse con cuidado, porque pueden representar o pueden dar repercusiones hemodinámicas serias. Aquí, dentro de los bloqueadores de canales de calcio más utilizados, tenemos el amlodipino, el felodipino. Anteriormente se utilizaba mucho también el nifedipina, pero por los efectos secundarios que presentaba ya está pues prácticamente en el olvido, ¿no? Ya prácticamente no se utiliza, pero el amlodipino, el felodipino sí son medicamentos bloqueadores de canales de calcio. Está la hidralazina. La hidralazina se utiliza principalmente en mujeres embarazadas con datos de hipertensión arterial, sobre todo en preeclámpticas. Ya hablamos de lo que es la preeclampsia. Estos son bloqueadores del canal de calcio, son vasodilatadores que actúan directamente sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos. La combinación de medicamentos, como es el uso de un diurético y un beta bloqueador, pues es bastante útil. Tenemos otros medicamentos que se produjeron ya hace bastantes años, pero son de los más nuevos, pudiéramos decir,
como son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Les digo de los más nuevos, aunque tienen pues ya más de 20 años de estar en circulación. Aquí estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina lo que hacen es bloquear el paso de angiotensina 1. Recuerden que la angiotensina 1 es inocua a angiotensina 2. La ECA, recordarán, la enzima convertidora de angiotensina, se produce a nivel de pulmón y de otros órganos, y estos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, básicamente a nivel pulmonar, aunque muy poco a nivel de otros órganos, pero a nivel pulmonar, que es donde más se produce, elimina, ¿sí? Inhibe su producción, y al inhibir su producción corta el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, es decir, disminuye sustancialmente la producción de angiotensina 2. Y esto pues nos permite generar un bloqueo sobre todos los efectos indeseables que tiene la angiotensina 2, que todos ellos nos llevan a un aumento de la bulimia y a un aumento de la constricción vascular. Aunque sabemos, como ya lo mencionamos en alguno de los videos, que la angiotensina 2 pues es necesaria para la autorregulación del flujo renal, porque produce vasoconstricción en la arteriola deferente cuando este flujo renal disminuye por alguna causa que pudiera ser grave, como lo es una hemorragia intensa por algún accidente o por alguna otra situación que presentara el paciente. Sin embargo, pues los efectos tóxicos, pudiéramos decir, de la angiotensina 2 son bastantes en lo que se refiere a la hipertensión arterial. Entonces, estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son bastante útiles. Aquí tenemos el captopril, aunque ya se usa poco. Tenemos el enalapril, el lisinopril, son medicamentos que, a pesar de que tienen mucho tiempo, les digo, como 20 años o más, utilizándose, todavía siguen en boga, todavía siguen dándose, sobre todo en el sector salud, y con resultados muy buenos cuando se combinan con otros medicamentos. ¿Qué efectos secundarios tienen estos inhibidores de la ECA? De lo que básicamente se quejan más los pacientes cuando se toman en dosis altas estos medicamentos para controlar la presión arterial, es de tos. Se quejan de que el medicamento les produce tos, una tos seca, persistente, que muchas veces hace que el paciente abandone el tratamiento. No es una tos infecciosa, no es una tos alérgica. Se cree que la tos sea por la acumulación del sustrato de la enzima convertidora de angiotensina, o bien de la angiotensina 1 a nivel pulmonar, y los pulmones lo tomen como un cuerpo extraño y eso genere la tos. Pero si los damos a dosis bajas, por lo general este efecto indeseable tiende a desaparecer. Y tenemos finalmente los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Antagonistas o bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, que lo que hacen es evitar que la angiotensina 2 haga su efecto a diferentes niveles, principalmente a nivel vascular. Bloquean sus efectos, compiten por los mismos receptores y son medicamentos muy efectivos. Permite el manejo de los pacientes con dosis bajas cuando se combina con otros medicamentos,
y realmente sus efectos secundarios son muy pocos, son muy pobres. Aquí dentro de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 tenemos el losartán, tenemos quizá el más usado de ellos, que es el telmisartán, tenemos el candesartán, entre otros. Claro que no se van a usar todos, ¿no? Siempre el médico elige el que él considera que es más adecuado, aunque básicamente el mecanismo de acción es el mismo. Entonces, lo ideal, ¿sí? Lo ideal es hacer una combinación de los medicamentos para manejar la hipertensión arterial. ¿Sí? Se puede utilizar, por ejemplo, un diurético con un beta bloqueador y un ARA2, o un diurético con un inhibidor de los canales de calcio y un inhibidor de la ECA, o dos medicamentos nada más. Esto ya lo decide el médico. Actualmente, ¿sí? Actualmente los últimos estudios que se han hecho en lo que se refiere a la cantidad de medicamentos que se utiliza o que utiliza un paciente para mantener sus cifras tensionales normales o bajas, con un mínimo de efectos indeseables, de efectos secundarios indeseables, es de 2.7. Es decir, en general tenemos que cada paciente requiere de aproximadamente 2.7 medicamentos. Esto desde luego es en estudio en miles de pacientes hipertensos. 2.7 medicamentos de lo que acabo de mencionar para controlar su presión arterial sin tener efectos secundarios serios, ¿sí? Y al decir efectos secundarios serios me refiero a efectos secundarios que muchas veces obligan al paciente por incomodidad o porque se sienten mal a abandonar el manejo. Bien, este es el abanico principal que tenemos. Hay algunas otras drogas que se me escapan, que no las voy a mencionar aquí porque ya las verán ustedes cuando lleven la materia de farmacología y específicamente la materia de hipotensores. Pero por lo pronto sí es importante que tengan en mente estos medicamentos, que son con mucho los más utilizados, al menos aquí en México y en Latinoamérica. Existen justificaciones para el uso de drogas específicas de acuerdo con las condiciones que exista con hipertensión arterial. Un ejemplo es el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente y o nefropatía diabética. La dosis inicial del medicamento seleccionado debe ser la más baja recomendada y deberá ser incrementada hasta obtener los objetivos de control de las cifras de presión arterial. ¿Para qué? Para evitar efectos secundarios, ¿no? Y como lo dije ahorita, de preferencia combinarla con otros fármacos que tengan una diferente vía de acción, pero que a final de cuentas vayan a lo mismo. Es decir, pueden tener una diferente vía de acción. Puede ser que uno sea vasodilatador, el otro bloquea la angiotensina 2, el otro sea un depletor de sodio y de agua, y dados a dosis bajas se sinergizan sus efectos, como lo he mencionado previamente, y esto hace que a dosis bajas, por diferentes mecanismos, por diferentes vías, se logre el control de la presión arterial con un mínimo de efectos secundarios. Esta clasificación ya la vimos previamente, es la del JNS7, el séptimo Consenso Internacional de Hipertensión Arterial, el Joint National Committee. Este JNS7 se los voy a presentar en esta otra lámina que se elaboró en el 2003.
Pues hasta donde yo tengo entendido, y buscando en diferentes artículos y diferentes fuentes, sigue estando vigente en pues, prácticamente todo el mundo. Únicamente aquí tenemos, en relación a la anterior lámina, únicamente aquí tenemos una pequeña modificación que creo yo que no es trascendente. Si ustedes comparan esta lámina, sus rangos, su clasificación con esta, se darán cuenta que básicamente es lo mismo. ¿Sí? Decimos la presión óptima es menos de 120 o 120 la sistólica, menos de 80 o 80 la diastólica. Esto es lo ideal, lo normal. Un paciente prehipertenso se considera prehipertenso cuando tiene presiones sistólicas entre 120 y 139, nada más que aquí no lo dividen en normal y normal alta. Acá lo tenemos sencillamente de 121 y 139, y la diastólica de 81 a 89. Y tenemos hipertensión estado 1 y estado 2. Estado 1 es cuando la presión oscila la sistólica entre 140 y 159. Y la diastólica entre 90 y 99, es decir, puede ser 140-90 o hasta 159/99, que es lo mismo que teníamos acá. Y el estado 2 es presiones sistólicas de 160 o más y diastólicas de 100 o más, nada más que aquí se incorpora una subclasificación que nos habla de dentro del estado 2, de una hipertensión grado 3, que es cuando los niveles de presión sistólica son iguales o mayores a 180 o iguales o mayores la diastólica a 110. Es decir, un paciente que tiene una presión arterial de 180 sobre 110 o más tendrá una hipertensión grado 3, pero estará en el estadio 2, igual que nos lo menciona acá. ¿Bien? Y recuerden que cuando la presión arterial sistólica y diastólica se ubican en diferentes etapas de hipertensión arterial, se utilizará el valor más alto para su clasificación. Es decir, la sistólica puede estar en estado 1 y la diastólica en estado 2, entonces se considera que es un hipertenso en estado 2. Si tiene el paciente, por decir una cifra, 155 sobre 100, entonces 155 la sistólica encaja en estado 1, pero 100 de diastólica encaja en el estado 2, entonces este paciente tiene una hipertensión en estado 2, porque siempre se tomará en cuenta la presión, ya sea la sistólica o la diastólica, que está en el rango más alto. Espero estar siendo claro. Ya mencionamos entre estas dos láminas la diferencia, sencillamente es que el estado 2 se divide en hipertensión grado 2 o hipertensión grado 3, pero básicamente los rangos son los mismos. Donde sí cambia, el JNS8 básicamente el JNS8, y no lo voy a desglosar porque sería muy tedioso, pero se los voy a dejar para que ustedes
lo analicen, el JNS8 lo único que da son recomendaciones en lo que se refiere al manejo de acuerdo a razas, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la presencia de comorbilidades. Sin embargo, sería bastante tardado y pues sería hasta cierto punto aburrido irlo viendo punto por punto, pero se los dejo aquí. El JNS8 se elaboró en el 2014, el JNS7 en el 2013, es decir, hubo 11 años de diferencia entre la elaboración de uno y la elaboración de otro. Obviamente en la elaboración de estos criterios intervienen diferentes instancias para la instalación de ellos, para la aceptación de ellos. Y bueno, en base a los criterios de estas instancias internacionales, pues se elaboraron estas recomendaciones que incluyen pacientes mayores o menores de 60 años, pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos, pacientes de raza afroamericana, etcétera. Pero en realidad ustedes se van a dar cuenta de que este JNS8 no tiene mayores diferencias con lo que ya sabemos en lo que se refiere al manejo. Es decir, lo único que hace es reafirmar los criterios médicos que se han tenido en los últimos, ¿qué les diré?, en los últimos 15 años en lo que se refiere al manejo de la hipertensión arterial. Sin embargo, es bueno que le den ustedes una repasada, que sepan de su existencia y también que sepan de la existencia de la clasificación de la American Heart Association, la AHA. Esta fue elaborada, si no me recuerdo, en el 2017. Opera principalmente en Estados Unidos y algunos otros países, pero la que sigue estando vigente en la mayor parte del mundo es la del JNS7, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, nos dicen que una presión arterial normal, la sistólica debe estar por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80 con el paciente asintomático, ¿no? Esto es importante porque si nosotros tenemos un paciente que trae 90-40, por ejemplo, no podemos decir que está normal. ¿Pudiéramos decir que está normal aquí? Yo creo que no, porque un paciente que tiene 40 de presión diastólica indudablemente va a tener sintomatología de hipotensión. Pero hay pacientes que tienen 170 o 160 y no tienen ninguna manifestación clínica, entonces se puede considerar como unas cifras tensionales normales, y esto aplica para el JNS7 también. Sí, el JNS7 nos dice que la presión arterial normal es de 120 o menos, y la diastólica, la sistólica y la diastólica de 80 o menos, pero siempre y cuando no haya sintomatología de hipotensión arterial. Al igual que esta clasificación de la AHA, se considera presión elevada cuando la sistólica está entre 120 y 129, pero la diastólica sigue en menos de 80, lo cual es hasta cierto punto contradictorio, porque una de las principales causas de que se eleve la presión sistólica es el aumento de las resistencias periféricas, pero bueno, así está la clasificación. Se considera hipertensión arterial alta, nivel 1, cuando la sistólica está entre 130 y 139, y o la diastólica entre 80 y 89. Esto sería presión arterial alta, nivel 1. Ya la hipertensión nivel 2 sería cuando el paciente tiene una sistólica de 140
o mayor, pero de menos de 180. Es decir, cuando tiene entre 140, voy a cambiar el color para que se vea mejor. Cuando tiene entre 140 la sistólica, entre 140 y 180, y la diastólica entre 90 y 120, lo cual pues son cifras excepcionales terribles, ¿no? Tener una presión diastólica de 120, imagínense cómo está la tensión de esas arterias. Y esto es la hipertensión alta. La hipertensión alta pues un problema como la hipertensión nivel 2. Y luego nos habla de crisis de hipertensión, lo cual representa una emergencia en donde la sistólica es mayor de 180 y o la diastólica mayor de 120. Esto crea algo de polémica y confusión porque pues clínicamente se considera que una crisis hipertensiva es cuando el paciente presenta ya manifestaciones severas de la hipertensión arterial por lesión a órgano blanco y con cifras tensionales elevadas que no necesariamente tienen que ser de más de 180. Es decir, el diagnóstico de crisis hipertensiva se debe hacer principalmente por la clínica, no por los números. Sin embargo, esta es pues la clasificación de la American Heart Association. Se las dejo en la presentación para que ustedes la conozcan. Y bueno, finalmente les anexo aquí a la presentación, les anexo este video para que recuerden la técnica correcta.
Bien, con esto completamos la serie de videos en relación a hipertensión arterial. Espero les sean de utilidad, muchachos, no nada más para sus exámenes, sino para su vida profesional futura. Muchas gracias por su atención.